Imagínate pasarse el día en el desierto de Sahara, encontrarse en medio del desierto con un museo de fósiles de ballenas y después que un beduino te lea el café después de un almuerzo espectacular. Nada de eso lo tenía yo en mi imaginario, pero gracias a Dios me aventuré a un súper viaje a Egipto para salir de las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas calles y realmente vivir lo que predigo, que es el lema de Seeker Circle, ir más allá, atreverte a ir más allá, atreverte a romper tus esquemas, atreverte a salir de tu zona de confort, porque al final allí es donde creces. Y hoy vamos a hablar con mi querida amiga Cristina Pocaterra, que es una abogada aventurera, viajera apasionada y arqueólogo aficionada que organiza viajes de placer, de turismo, inclusive si se lo pides, de peregrinaje, viajes conscientes. Me encanta hablar con Cristina porque siempre hablamos de destinos únicos, especiales, que te dejan algo en tu ser, en tu alma. Y hoy vamos a hablar específicamente de lo que significa viajar a Egipto. ¿Qué trae esa cultura? ¿Qué nos ofrece ese viaje? ¿Cuáles son los típicos lugares a los que normalmente vas? ¿Y cuáles son esas pequeñas joyas escondidas que puedes visitar? Gracias por estar aquí. Espero que disfruten mucho la conversa y los espero del otro lado. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, qué gusto verte. Igual, igual, estoy emocionada por la conversación que vamos a tener hoy porque es algo que compartimos, y es algo que me ilusiona como hablar de eso y en verdad profundizar el tema y bueno, espero que a la audiencia les encante también. Ya yo hablé un poquito del lema de Seeker Circle que es como ir más allá. Y yo sé que tú eres una gran viajera y que has ido a todas partes del mundo y a lugares como bien emblemáticos. Pero en verdad me interesa saber por qué sigues regresando siempre a Egipto, que creo que es a donde más has ido. Bueno, sí, es uno de los lugares a los que más he ido porque Ajá. realmente me parece de esos lugares que tienen tantas capas. Es el actual, es el faraónico, es el antiguo, es el de Alejandro Magno en Alejandría, es el de Cleopatra. Tiene realmente un conjunto de, yo diría, de testimonios de historia, porque generalmente son cosas que has leído, que has oído, que has visto en fotos, pero que cuando tú Ujú. caminas por Egipto, tienes como la prueba viviente de todos esos pedazos de historia que alguna vez leíste o en algún libro, o en el colegio, o en algún museo que visitaste, hay un pedacito de Egipto que nos recuerda que fue un pueblo muy, muy culto, muy preparado, con unos conocimientos extraordinarios de matemática, de astrología, de astronomía, de medicina. Entonces, el poder caminar por 5.000 años de historia que te acompañan es realmente Sí, majestuoso. No tengo otra palabra para decirlo. es verdad, sí. Coincido contigo al 100%. Fue una de las experiencias y de los viajes más increíbles que tuve en mi vida. Y siempre hablamos, yo sé que tú haces tus viajes como más turísticos, pero bueno, estando aquí dentro de la comunidad de Seeker Circle, que siempre hablamos más como de temas de conciencia y de crecimiento, ¿por qué estos viajes son tan transformadores? ¿Qué pasa durante el viaje que realmente terminas el viaje de una manera diferente? ¿Y por qué Totalmente. Egipto es tan transformador también? Tienes toda la razón, porque mira, hay muchas maneras de viajar. Yo digo que viajar es cuando lo construyes en como una experiencia, te toca en todos los aspectos de tu vida. Ujú. La diferencia entre ir a lo mejor uno solo, comprar un pasaje, ir y visitar un museo o algunos lugares, tomarte la foto e irte, es distinta a la posibilidad de compartir con un grupo que te permite, con un buen guía bien elegido, que, que te permite exponerte a cosas que a veces ni siquiera tú mismo sabías que eran tan enriquecedoras. Cuando organizo un grupo me adapto mucho a lo que el grupo le gusta, ¿no? Entonces tú sí tienes razón que siempre hay un contenido espiritual, no porque mis viajes lo sean solamente, sino porque además Egipto, en la manera de vivir, tenía la espiritualidad siempre presente. O sea, ibas de lo cotidiano a lo espiritual
en el mismo proceso de análisis de cualquier cosa que vieras en Egipto, porque es tan sencillo como que el nilómetro, que medía la capacidad o sea, de la expansión del Nilo cuando se desbordaba y fertilizaba todas las tierras, eran los sacerdotes los que tenían ese mecanismo para poder saber qué tan buena iba a estar la cosecha, si iban a pasar un año bueno o un año malo en alimentación, en riqueza, en crecimiento. Y bueno, y eran los sacerdotes los que controlaban, entre comillas, esa información que se la proveían al faraón. Y eso estaba en el mismo lugar donde era un templo de culto o de peregrinación de la época. Y te das cuenta del poder que tenía en algunos periodos de Egipto la religión sobre toda la economía, toda la cultura que había en el lugar. Eso en particular en la época de los faraones, pero Egipto ha tenido muchas etapas en su vida donde ha sido centro cultural. Me impresiona porque si en las veces que hemos ido y dependiendo del día que nos toque, nos recuerda que una de las primeras universidades del mundo que todavía además está funcionando era la egipcia. Y si nos acordamos, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría, no podemos ignorar que tenía una avidez de conocimiento y una capacidad de consolidar información y aprendizaje que era enriquecedor para todas las culturas que han vivido allá, ¿no? Entonces, sí, Egipto, de nuevo, te atrae de tantas maneras, porque además, tú me preguntabas, ¿por qué un viaje te impacta? Cuando tú te Ujú. expones a una cultura distinta y la comida es distinta, la música es distinta, la forma de vivir, la forma de manifestar su alegría, su tristeza, sus entierros, sus matrimonios, que los ves además cuando estás en los hoteles en donde llegamos, a veces tenemos la oportunidad de disfrutar un Claro. matrimonio, claro. Recuerdo. Sí, entonces, descubres que hay una manera diferente de hacer las cosas. Nosotros en nuestra cotidianidad asumimos que el mundo entero hace las mismas cosas como nosotros. Y cuando tú Sí, viajas y empiezas a ver que la comida es diferente, que la preparan diferente, que tiene un sazón diferente, que la música es distinta, que el idioma es distinto, que la manera de razonar o de escribir es completamente distinta, activa tu sí. cerebro como para que te preguntes, ¿es mejor o peor que como lo hago yo? ¿O es tan solo una forma distinta de hacer lo mismo que es tan valiosa para Ujú. ellos como es la nuestra es para nosotros? Entonces, te activa tus ganas de conocer, te activa tu empatía, te activa tu conocimiento en general de vida, pero además, al sacarte del contexto de tu cotidianidad, cuando tú Ujú. regresas a tu casa, ya no eres la misma persona que se fue. Independientemente de que hagas este viaje con un contenido solo espiritual o solo Más combinado turístico. más turístico. Y Mm. inevitablemente siempre hay una reflexión espiritual. Hasta, por ejemplo, cuando visitas el nuevo museo que tiene el tesoro de Tutankamón exhibido por primera vez completo, está diseñado de manera tal de que la primera parte es la zona donde están los faraones como humanos, después están las ofrendas que le hacen a los dioses, en un tercer nivel están los dioses, y en el cuarto nivel lo diseñaron de manera tal de que ya está un ventanal gigantesco donde ves las pirámides al fondo, y es la conexión con la espiritualidad. Entonces, el pueblo egipcio tiene su religión, su espiritualidad y su cotidianidad muy entrelazadas. Claro. Entonces, Ujú. es una manera distinta de ver las cosas, siendo un país laico. Es sorprendente Mm. porque a pesar de que obviamente hay múltiples culturas y religiones, visitamos lugares coptos, visitamos lugares judíos, visitamos lugares musulmanes. Entonces, es muy completo. Y claro, si tú a eso le sumas, no sé, lo que sabemos de Agatha Christie y navegas por el Nilo y te imaginas que una historia de las de ella se pasa en un barco donde puedes pasar 4 días maravillosos disfrutando de los atardeceres en el Nilo o el día lo pasas visitando un templo y la tarde comiendo divino en una piscina en un crucero, pues sí, es como de lo sublime a lo profano
a diario, ¿no? Sí, y también ver como que todas las diferentes etapas de esa civilización, que estás como en la parte faraónica, pero también puedes estar en la más moderna y en todos los intermedios. Cuando fuimos, tuvimos oportunidad de ir al museo viejo y ir al GEM, al nuevo, que no estaba totalmente abierto y me estabas comentando que ahorita lo van a abrir ya por completo, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las joyas de la corona es que por primera vez en la historia, desde 1922, que Mm. fue cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, es la primera vez que todas las piezas de la colección o de lo que se encontró en la tumba van a estar expuestas todas juntas, ¿no? Entonces, Wow. eso me parece súper interesante y hay una cosa que me llama la atención. Yo la primera vez fui en los años 90 y verdaderamente te pesaba lo mal preservadas que estaban los templos, lo poco cuidado. Cada vez que voy me sorprenden agradablemente de cómo han mejorado la experiencia para el turismo, la protección de los templos, la limpieza también de los templos. Entonces, sí, he visto como una experiencia Pero, positiva, cada vez más positiva cuando vamos a disfrutar de, de este maravilloso país, ¿no? Obviamente, el ah, Egipto actual, y algunos de ustedes alguna vez me preguntaron sobre el Cairo. El Cairo es caótico, tiene una cantidad de personas insólitas, es un país entero en una ciudad que está rodeada por desierto, entonces el polvo, el ruido, el mm, gentío puede ser abrumador, pero cuando tú sabes escoger los lugares donde te hospedas y desde donde vives la experiencia, pues logras tener como lo mejor de dos mundos, ¿no? La seguridad de que vas a estar en lugares muy occidentales para que la comida no te haga daño, para que descanses bien, para que el ruido no te moleste, pero te damos la posibilidad de que vivas esas experiencias muy auténticas de estar en claro. un país tan interesante, ¿no? Y cuando uno dice, ay, voy a ir a Egipto, ¿cuáles serían los lugares como destinos definitivos? Y cuando tú estás pensando en diseñar esa experiencia para las personas que te acompañan, porque ni siquiera los quiero llamar viajeros, porque es como todavía más. La verdad que ya hablaremos de cómo se forja el grupo, pero ¿cuáles son esos destinos que están fijos, que siempre que hay que ir, hay que visitarlos? ¿Y cuáles son los otros lugares que de repente se puede lograr una tarde o algo que se pueda, algo de flexibilidad? Cuéntame. Claro. Mira, hay lugares icónicos que nunca pueden faltar. Ujú. Obviamente las pirámides y la esfinge son como un elemento que todos queremos ir, así sea un ratico, un fin de semana, a ver el Gran Museo, la pirámide y la esfinge. Que por cierto se los Ok. recomiendo si están en Europa, 3 horas de vuelo, un fin de semana. Si no sea sino hacer eso, vale la pena. Sí, vale la pena, tienes todo. Nada más que llegando en el avión y viendo la dimensión de las pirámides, es como que tengo que ir, o sea, es Sí. increíble. Ujú. Ahora, Sí. hay muchísimos templos y hay muchísimas experiencias, pero hay algunos que están típicos en todos los viajes que cualquier Ujú. agencia de viajes te ofrece, como por ejemplo el templo de Philae y Karnak, que son espectaculares. Abu Simbel siempre te lo ponen como opcional, pero es majestuoso. Y después hay unos que yo agrego, que yo digo que no deben faltar nunca, que son Dendera y Ávidos, por ejemplo. Entonces te voy a dar un poquito el ejemplo de cada uno de esos templos para que Eso. veas por qué para mí no deberían nunca faltar. No, y Déjame dame como también como el insight de los que son fijos, por eso. para que la audiencia tenga como una idea de, ok, cómo puedes visitar Egipto y qué es definitivamente imperativo que visites y cuáles son las otras joyas que de repente no todo el mundo te dice, pero que valen la pena. Claro. Ujú. Como el crucero por el Nilo es algo muy común, Exacto. indudablemente, ya sea que lo tomes desde Luxor hacia Asuán o de Asuán hacia Luxor, hay un número de templos que están incluidos en el recorrido casi que como obligatorio, ¿no? Ok. Entonces, dentro de esos, a mí me gustan mucho todos los templos y cada uno tiene una particularidad que lo hace especial y distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, el templo de Karnak, que es el templo religioso más grande, es majestuoso,
te pone de relieve la importancia y el poder que llegaron a tener los sacerdotes en ese tiempo. Es un templo que tiene unas columnas gigantescas, altísimas. El techo ya no existe, suponemos que era de madera y a lo mejor se Mm. perdió porque lo que está en piedra sí no lo han logrado mantener y recuperar. Y tiene un lago sagrado eh, donde ellos hacían todas sus ceremonias. Tiene un escarabajo gigante que no debe faltar nunca de darle vueltas para que regresen a Egipto con prosperidad y salud. Pero en ese templo, cuando yo llevo mis grupos, hay dos lugares que no están abiertos al público que a mí me gusta llevar a visitar. El templo de la capilla de Sekhmet, que es una de las pocas figuras que están en su sitio. Es la capilla de Ta, que era la figura masculina de la pareja de Sekhmet, pero es como la diosa leona, que es una protectora, es muy femenina, pero además es muy sabia y en Egipto la asociaban con la protección casi felina contra enfermedades y tenía como que un lado furioso, pero para protegerte, y por el otro sencillo para Claro. humano para protegerte también. O sea, es esa dualidad de una mujer que cuando su familia está en peligro es mucho más agresiva para protegerlos, pero es por su instinto maternal, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Y juntas visitamos las 7 puertas con las 7 llaves, que es una pequeña capilla al final del complejo, que realmente me impactó por todo el significado que tenía para los egipcios esas 7 puertas. Todos los, todo estaba orientado a que tú pudieras ir al más allá y pasar, y te prepararas en vida para asegurarte que traspasabas esas 7 puertas, ¿no? Y en ese mismo templo estaban las 7 llaves en Ankh, que eran las 7 llaves que te permitían prepararte para abrir que te las daban cuando te preparabas y estabas ya listo para abrir esas puertas, ¿no? Entonces, de nuevo, es esa parte de cómo vivían el cotidiano y el día a día para prepararse para el más allá. O sea, su espiritualidad estaba como integrada con la vida de todos los egipcios. Ese templo de Karnak está justo al lado del de Luxor, que está unido por una caminata de carneros que hace poco se dieron la tarea de recuperar todos los carneros que se habían perdido y volver a establecer ese trayecto. Y el templo de Luxor, que es más pequeño, también es bellísimo, ¿no? Es más pequeño, pero además tiene como las muestras de cuándo fueron los faraones, cuándo fueron Alejandro Magno, cada uno de los griegos, cada uno de los gobernantes que se fueron agregando, iban creando capillas, iban poniendo como su toque personal. Es bonito, quedan en Luxor. Y del otro lado de Luxor es que está el Valle de los Reyes, y es donde estaban todas las tumbas reales y donde se encontró el tesoro de Tutankamón. Pero ya sea que tú tomas el barco en Luxor o en Asuán, desde Luxor, y ahí es donde te digo el que yo agrego, la visita a Ávidos y a Dendera, porque son templos que más allá de lo majestuoso, tienen un contenido. Por ejemplo, el cielo de Dendera estrellado tiene todas las civilizaciones, todos los signos zodiacales, tiene todos los temas astrológicos que te puedas imaginar, en un azul intenso espectacular. Entonces es una combinación de demostrarte todo el conocimiento de astronomía y de astrología que tenían, sumado a esa belleza que los caracterizaba, y es uno de los templos más antiguos, además. Y un poco más lejos está también el de Abidos, que era un lugar sagrado para ellos, eh, centro de peregrinación aún en la época, que Seti primero escogió para enterrarse allí porque él tenía una connotación de resurrección, de renacimiento, asociado con lo voy a llamar leyenda, pero con la historia de Isis y Osiris, que nos lleva al templo de Philae, que no le he mencionado. Pero si volvemos al templo, a la historia de Osiris y de Isis, eran dos hermanos que se enamoran. Set, el tercer hermano, celoso,
mata a Osiris, pero Isis lo ama tanto que hace todo lo necesario para recuperar todas las partes de su cuerpo, llevarlo a un lugar donde lo reconstruye, le vuelve a dar vida y logra concebir a Horus, que han oído hablar del famoso ojo de Horus, es hijo de Isis y de Osiris, después de que ella lo resucita. Entonces, es una historia de renacimiento, de reconstrucción, de amor, que también es como una preparación al más allá, porque Osiris al fin se muere igual, pero Seti escoge ese lugar, entre comillas, sagrado y místico para poner allí su propio templo Sí. funerario. Y eso tiene, además, en la parte de abajo, lo que llaman el Osirium. ¿Tú te acuerdas del emblema de la flor de la vida? Está como Sí. marcado en láser en la pared, que es un Ujú. misterio cómo lograban ellos hacer trabajos que hoy en día tendríamos que hacerlos con herramientas que son muy sofisticadas y que de alguna manera ellos los lograron hacer sin tener los mismos instrumentos que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, Hace miles de años, pues, o sea, ni siquiera increíble. totalmente. Entonces, imagínate que es simplemente un paseo, pero un paseo por lugares que tienen un contenido de peregrinación histórico, de cultura Ujú. ancestral, de sabiduría, que realmente es muy interesante. Si siguiéramos el trayecto, seguimos bajando y entonces encontramos, después de visitar Edfu y Komombo, que son dos templos preciosos que están en el camino y que visitas siempre cuando vas en el barco, por ejemplo, en Comombo hay una pared que tiene en la parte de atrás del templo todos los instrumentos de medicina que ellos conocían. Ahí Sí, había forceps, bisturís, sí, era increíble. realmente impresionante verlos ahí, que tú sepas que hace 5.000 años ya ellos hacían operaciones, implantes, operaciones, trabajos de reconstrucción de piel, de huesos, eh, ¿cómo se llama? Operaciones de cráneo abierto y que sobrevivían porque veías cómo se les volvían a unir los huesos cuando veías después todo esto es evidencia que se levantó de conseguir los restos de las personas que se sometieron a ese tipo de operaciones. Sí, Inclusive hay un papiro que es como el primer informe médico que existe documentado en el mundo, donde ellos explicaban cuál era el diagnóstico que habían hecho, cuál había sido el resultado. Entonces, es fascinante ir descubriendo todas esas pruebas que las vas viendo ya como si nada. O sea, después de haber pasado un día divino en el crucero, te levantas, visitas el lugar y descubres todo eso y después te das una comida exquisita y ves el atardecer en el crucero después de haberte dado un masaje. O sea, por eso es que te digo que es profundamente espiritual, pero también es un viaje muy rico, de y pasarlo en rico, verdad, uno que ve en las películas, ¿sabes? Siempre el crucero con el Nilo, cuando estás allí y ves pasar toda la costa y toda la riqueza natural y toda la vida que hay en las orillas del Nilo, porque ves los animales, ves los niñitos, ves el pasar de la vida, es como que nunca llega a ser lo que habías visto en la película. Estar allí es otra cosa completamente diferente. Es totalmente. increíble. Y fíjate que te, Ujú, te comenté de Dendera y no te dije que la diosa que ellos celebraban ahí era Hathor. Y Hathor es la diosa de la música, de la feminidad, de la ujú. alegría, de la danza. Entonces, te preguntas también que, o sea, todo el lado, entre comillas, sanador de la alegría, del baile. Entonces, Ujú. ves los instrumentos musicales en los diferentes dibujos de los templos. Entonces, realmente Sí, es el tipo de cosas que te hace reflexionar. Son un poco como nosotros, ¿no? ¿Cuál es la bueno, diferencia? es ¿Cómo la cuna, vivimos? es la cuna. Es la cuna de la civilización, de ahí estamos, sale Absolutamente. todo. Y me habías dicho que no habías mencionado Philae, porque ya hablamos de Ávidos, de Dendera, de Karnak, las pirámides, Giza, Sí, y me bueno, todo quedan eso. dos súper importantes. Ajá, Philae, ¿cuáles? sin duda, es una joya de la corona.
Philae es el Ok. templo dedicado a la diosa Isis y además de lo espectacular que es, em, fue el último lugar donde se escribieron jeroglíficos o se leyeron jeroglíficos y fue el último lugar de culto de la religión faraónica, o sea, Ah, entonces, ok. es hoy en día una isla, no es donde originalmente se construyó el templo, porque cuando hicieron la represa de Asuán, inundaron varios de los templos y una misión extraordinaria de la UNESCO, liderizada por España, Francia e Italia, según entiendo, creo que Alemania a lo mejor también, Mm. ellos cortaron pedazos, bloques enteros del templo y los removieron y lo pusieron en una isla tratando de preservar la misma orientación y la misma forma que tenía para poder preservar esa experiencia de ese templo tan importante. Por cierto que en Madrid está el templo de Devot, que es parte de ese complejo religioso de los templos de Philae. Y bueno, a ti no te tengo que hablar mucho de Isis, porque realmente es una diosa interesantísima, diosa de la fertilidad, del amor, de la procreación, que era lugar inclusive de peregrinaje hasta el 390 y pico, creo que es 392 después de Cristo. Decían Wow. que eran admiradas hasta por judíos, católicos, cristianos, bueno, católicos en aquella época no, pero Mm. las creencias admiraban a Isis y iban en peregrinaje a verla, inclusive por temas de fertilidad. Y Claro. estando ya en Asuán, que es donde queda el templo de Isis, a como 4 horas de carretera por autobús o en avión, si quieres ir desde Asuán o desde el Cairo, está el templo de Ok. Abu Simbel, que aunque entre comillas es más reciente, a mí me parece que no deberían perdérselo quienes vayan a hacer un viaje a Egipto, porque era una prueba de poder de Ramsés de marcar territorio y es impresionante lo gigantesco que es y lo Sí. maravilla de que cuando ellos lo diseñaron, el, el templo se va achicando a medida que vas entrando, ¿no? Y al final hay en lo que se corresponde al altar 4 figuras. 3 se iluminan cuando entra el sol y los ilumina, Ujú. pero la de Ramsés se ilumina solo 2 veces al año, el día de su coronación y el día Sí. de su nacimiento. Cuando ese templo, que también lo movieron debajo del agua a su nuevo destino, lamentablemente se equivocaron un poco en la inclinación, lo corrieron un día, pero eso te dice el conocimiento que tenían de astronomía para poder Ujú. identificar por dónde y cuándo iba a salir el sol para que ese fenómeno ocurriera solo 2 veces al año. Y tú sabes qué es lo más interesante del museo, que ellos, cuando lo diseñaron el nuevo museo, tienen una estatua de Ramsés majestuosa, gigantesca, que recuperaron y casi que ¿Verdad? construyeron el museo alrededor de la estatua porque es enorme, y dejaron una pequeña abertura que permite que entre el sol y lo ilumine 2 veces al año. Entonces es un guiño del egipcio de hoy en día al egipcio de la época faraónica, que cuando construyeron ese templo de Abu Simbel, eh, honraban a Ramsés con ese detalle de ubicación y de iluminación solar 2 veces al año, ¿no? Entonces, ves cómo es Sí. un pueblo que está honrando su pasado, que está reivindicando su cultura, que lo está protegiendo más y mejor y que eh, está orgulloso de todas esas obras de arte que lograron hacer sus antepasados en otro momento, ¿no? Y, Increíble. y si Sí. además le agregas un bautizo en el Nilo cuando estás en Asuán, porque visitas el pueblo nubio y como hicimos nosotras, y por eso es que yo digo que uno se adapta mucho al grupo con el que va, pues tuvimos esa oportunidad de verlo como un bautizo, con esa conexión de las aguas, eh, con esa información ancestral que transmite el agua, ¿no? Y, y que fue una experiencia muy linda para todos nosotros cuando lo compartimos, ¿no? No, y la Entonces, verdad que bellísimo estar allí tan cerca
de los niños que se estaban bañando en las orillas del Nilo también, del pueblo. La verdad que fue una experiencia espectacular. Y quiero hablar, o sea, ya hablamos bastante de lo que es Egipto, los destinos, los puntos así que tú recomiendas, así como que, bueno, todo esto ya lo sabemos, pero además esas pequeñas, joyitas ocultas. Pero también hay algo que me parece súper valioso del tema de no ser turista, sino ser viajero, que es ir en grupo, lo que significa organizar lo que dijiste un poco al principio. Es divino viajar solo, porque tiene su momento, pero también qué rico poder viajar en grupo, conocer gente. Cuéntame cómo han sido los diferentes grupos que tú has llevado y qué te deja a ti cada vez que cierras un viaje. Y, cada viaje es diferente y cada grupo es diferente, pero Me no te imagino. puedo decir de ninguno que no te diga que es maravilloso. Pareciera que se identifican y se unen y se parecen. Entonces podemos complacer en muchas ocasiones a los intereses específicos que algunos tienen para acompañarlos a ciertos lugares que les interesan más. Alguien me decía, no, yo prefiero ir al Gran Bazar. O hay alguien que me dice, oye, no hay nada, ¿cómo se llama? La familia de María José y el niño Jesús estuvieron en Egipto cuando se escaparon de, de donde vivían. Pues sí, hay lugares mágicos que podemos agregar por ejemplo, visitar un palacio como hicimos cuando estuvimos juntas, con unos jardines preciosos porque había alguien que le encantaba la arquitectura y quería disfrutar eso, ¿no? Hay ciertos ratos libres, entre comillas, que nosotros podemos convertir en una oportunidad para que el factor común denominador que existe en el grupo permita disfrutar de eso algo especial y distinto según los intereses de cada uno, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es las sinergias, el compartirlas. Y después de que vives una experiencia majestuosa en un lugar, las conversaciones que tenemos, las reflexiones que hacemos son tan enriquecedoras que pareciera que llegaras a conocer a la gente más y mejor de lo que conoces a gente con la que convives todos los días en tu vida cotidiana. Cuando estás viajando, descubres como afinidades e intimidades con gente que ni te imaginabas que podías desarrollar y terminamos todos siendo amigos y seguimos en contacto, repetimos viajes. Es una experiencia muy agradable y muy satisfactoria. Para mí ver la sonrisa de cada persona que va descubriendo algo de lo cual ya yo estoy enamorada, pero que logro transmitirle esa ilusión y ese entusiasmo por descubrirlo, me encanta. Por ejemplo, hemos agregado a veces antes experiencias para el desierto o experiencias en Alejandría que no están siempre en las Yo propuestas originales. tuve de ir al desierto, que fue una aventura interesante, pero la verdad que yo estaba pensando el otro día, qué increíble ver los huesos de ballena en medio del desierto. Te Claro. das cuenta de lo que es la historia de la madre tierra y cómo han cambiado, pero en el medio del desierto, no me acuerdo ni a cuántas horas de Cairo, hay un museo especial para un montón de fósiles de ballenas, porque eso antes era un océano. Y las piedritas que también tenían millones de años, entonces sí, la verdad que hay de todo para todos. Que Eso servían de fue una experiencia. moneda para ellas, las piedritas redondas. Pero Sí, también me acuerdo del lago sagrado que cambiaba de colores y nos dimos unos baños exquisitos y de unos beduinos que nos prepararon un té en un fuego en pleno desierto con sí. unas tacitas preciosas. Entonces, vamos logrando como experiencias súper agradables en cada lugar que uno como que se lo lleva en el alma, ¿no? Son Yo momentos muy creo ricos. aquí como que pensando un poco de estas amistades entrañables que se crean durante el viaje y lo que tú dices que hay veces uno termina conociendo mejor a esas personas que otras, pero también estamos viviendo una experiencia de expansión todos juntos. Totalmente. Todos nos estamos alejando de las rutinas. Por alguna razón nos llamó Egipto, nos llamó ese viaje, que yo siento que podemos hablar un poquito, o sea, porque eso es un llamado. Porque de repente uno va a Madrid o París y bueno, eso es como que uno va de turista. Pero cuando uno va a Egipto hay un llamado, hay algo como más,
no sé, del alma. Y creo que eso de estar en grupo, todos expandiendo nuestra visión de la vida, probando esa comida diferente, escuchando esa música distinta, bailamos toda la música beduina en el desierto, viviendo experiencias que nunca habías vivido con este nuevo grupo de personas, realmente hace que la relación y la amistad se vuelva entrañable. Es que Creo que eso es un poco, te ajá. terminas sorprendiendo a ti mismo con tu propia capacidad de asombro. Y es como si la libertad que te da estar en el grupo de gente que está viviendo la misma experiencia que tú, hace que Sí, tú puedas hacer cosas que a lo mejor en tu casa no hubieras hecho, no, o no se te ocurre. Entonces, yo sí creo que la experiencia estando en grupo es aún más enriquecedora sí, y sabiendo sobre todo que no es solo turismo, que tratamos de que realmente sí. sea, que te toque todos los sentidos y que sea un viaje hacia adentro mientras estás viviendo Una afuera expansión. de tu Ujú. casa, de tus rutinas y de tu Sí. cotidiano, unas experiencias distintas. Yo sí Tú- creo que viajar es transformador y en muchos casos he visto que gente que está pasando momentos difíciles en su vida y logra regalarse una escapada que le permita ver su vida desde otro ángulo y agradecer lo que tiene, descubrir que como que con humildad el agradecimiento de ver todos los privilegios, todas las, las bendiciones que tienes en tu día a día, eh, llegas más agradecido, llegas realmente contento y además stress free. Yo creo que yo nunca he dormido mejor que como duermo en Egipto. Sí, la verdad es que es muy rico. No, pero también lo que dices, uno toma como una nueva perspectiva de la vida. Y ahorita que estabas hablando de que haces cosas que normalmente no harías, en verdad me recordé que a mí me daba un poco de aprensión entrar en las pirámides, porque me sentía como muy, que me daba claustrofobia, a mí los espacios pequeños, y yo me atreví porque todo el grupo me aupó y yo me sentí como que, ok, si todo el mundo va, yo voy. Y eso me expandió, o sea, me hizo ver, mira, si eres capaz de hacerlo y en verdad que ahora en retrospectiva lo pienso de lo que yo me hubiese perdido si yo no hubiese entrado a las pirámides. O Claro. sea, eso es único y solamente lo pude hacer porque realmente ese grupo me apoyó para poderlo hacer. Y Y un está poco, acompañado y contenido y de que tienes la certeza de que todas las experiencias que te estamos ofreciendo las hemos vivido, las sabemos ujú, contener cualquier eventualidad que surja, tanto física como espiritual, ¿no? Porque no deja sí, de ser una energía muy poderosa la de esos lugares y un contenido, como todos los lugares a los que muchísima gente va, ahí hay muchas energías, ¿no? Entonces, saber que sí, podemos contener, saber que podemos compartir ese conocimiento de, de, de que para todos los que estén interesados en esa parte también espiritual, es una dimensión adicional que le podemos agregar a su viaje. A mí me da mucha satisfacción. Y por eso no hay la verdad, requisito de qué estás buscando. Yo creo que Egipto siempre tiene la capacidad de sorprenderte agradablemente, todo. ofreciéndote algo que no te esperabas. O sea, uno va a Egipto siempre con alguna expectativa. Alguien te ha contado algo o te has imaginado algo. Yo creo que las sorpresas que te ofrece desde tantos ángulos en las conversaciones que surgen con las personas que tienen vivencias similares o más información o Ujú. más conocimiento o, o una alegría contagiosa que a lo mejor tú no eres muy extrovertida, pero está todo el mundo tan alegre que es contagioso y terminas Mm, feliz compartiendo experiencias sí. que solo a lo mejor no lo hubieras hecho de la misma manera. La verdad, bueno, Cristi, tú sabes que yo amo todo lo que tú haces y yo soy la fan número uno de todos los viajes que organizas y siempre quiero como que grabar todos los destinos. Ya tenemos el sur de Francia y lo que significa todo el peregrinaje de María Magdalena. Ahorita estamos cerrando, creo que cumplimos con todo lo que nos quedaba por decir de Egipto. Y vamos, por cierto, voy a poner todos tus datos abajo para quien quiera conectarse contigo y quiero que sigamos grabando los otros destinos que tienes.
Porque es eso, siento que los viajes te expanden, te amplían tu visión de la vida, te ayudan a cambiar la perspectiva y eso es lo que nos llena, esa es la sal de la vida. Si no estás en una rutina y en el mismo quehacer de siempre, la verdad que haces magia y das un regalo y una medicina hermosa, Cristina. Gracias, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias por la confianza, por haberme acompañado en los viajes que hemos hecho y los que faltan.